Claridad y presencia. Soltar el ruido interior. Diálogo con el yogi virtual. Dijiste. Retomando los temas de simplicidad y claridad, noto que cuando necesito tomar decisiones, muchas veces me paralizo. Es como si me enredara en un exceso de análisis, sintiendo que debo escalar una montaña de tareas antes de moverme, como si actuar requiriera un enorme esfuerzo mental y emocional. Sin embargo, en el fondo intuyo que la verdadera claridad no surge de ese esfuerzo, sino de algo más sencillo, quizás de soltar, de confiar, de abrirme. ¿Puedes ayudarme a comprender esto que me sucede? ¿Y cómo podría tomar decisiones desde un lugar más claro y liviano? Yogi Virtual respondió: lo que estás diciendo. Es algo que muchísimas personas experimentan hoy en día, pero pocos tienen la sensibilidad de darse cuenta como tú lo haces. Esa montaña que sientes frente a ti, esa necesidad de pasar todo por un proceso analítico extenuante, no es más que la consecuencia de haber hecho de la mente el único instrumento de percepción. Te lo explico. La mente es una herramienta maravillosa, pero si solo sabes usar un martillo, todo lo que ves parece un clavo. Hay una inteligencia más profunda en ti, una claridad que no viene de pensar, sino de ver. Ver con claridad no requiere pensamiento. ¿Has notado esto? Si estás en la cima de una montaña y ves el valle abajo, no necesitas pensar para saber que hay un valle. La claridad es así. Cuando dices que olvidas que la claridad interna no requiere tiempo, haces una observación profunda, porque es cierto. La claridad no es una construcción, no es el producto de una secuencia lógica, ni de un proceso lineal. Es un estado de apertura. Cuando uno está verdaderamente abierto, ve la realidad tal como es, sin necesidad de embellecerla, interpretarla o defenderse de ella. Pero para abrirse de verdad, se necesita un tipo de valentía que no es emocional ni mental. Es un atrevimiento del ser. Muchas veces confundimos prepararnos con acumular cosas. Conocimiento, planes, análisis, herramientas, recursos. Pero para ver con claridad necesitas despojarte, quitar las capas. La claridad interna ocurre no cuando llenas la mente, sino cuando la silencias. No cuando controlas todo, sino cuando estás disponible a todo. Esta parálisis por análisis es el resultado de vivir en la mente como si fuera el único hogar posible. Pero tú no eres la mente, eres la conciencia que la sostiene. La mente, por muy brillante que sea, solo puede funcionar con lo que ya conoce. La vida, en cambio, es nueva en cada instante. Si te apoyas solo en la mente, estarás siempre limitado a lo viejo. Entonces, ¿qué hacer? No se trata de rechazar el pensamiento, sino de ponerlo en su lugar. Cuando hay claridad interna, el pensamiento se vuelve un sirviente útil. Cuando no la hay, el pensamiento se vuelve un tirano agotador. Esa montaña de pasos y tareas es en realidad una ilusión creada por la falta de conexión con el momento presente. En lugar de subirla con esfuerzo, si te detienes, te callas por dentro y simplemente te vuelves presente, muchas veces verás que el camino no es una escalada, sino un solo paso claro. Ese paso no necesita que lo pienses, solo necesita que lo veas. Te lo diré con una analogía. Cuando el agua está turbia, no ves el fondo. Si te desesperas y empiezas a moverla más, se vuelve aún más turbia. Pero si simplemente te quedas quieto, el agua se aclara sola. Así también es la mente. Así también es tu ser. Antes de emprender cualquier tarea, siéntate un momento. Respira, no como ejercicio, sino como reverencia a la vida. Pregúntate, ¿qué es verdaderamente necesario en este momento? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo, la presión, el deber o desde la claridad? La claridad no es una emoción ni una motivación. Es una disposición a ver, y brota cuando sueltas todo lo que no eres. No se trata de hacer menos ni de hacer más sino de ser más consciente. Cuando eres consciente,
El hacer correcto surge naturalmente, como el árbol que florece cuando la estación llega. Simplemente lo hace, porque hay alineación. Recuerda, no necesitas convertirte en algo más, solo necesitas dejar de resistirte a lo que ya eres. Ahí mismo, la claridad brilla como el sol tras la niebla. Dijiste, si el pensar es como un martillo, ¿qué sería ver? Yogi Virtual respondió, ¡ah, qué pregunta tan hermosa y profunda! Si pensar es un martillo, entonces ver es la luz. El martillo sirve para construir, resolver problemas prácticos. La luz, en cambio, no construye nada, solo revela lo que ya está. No necesita tocar ni mover nada, simplemente alumbra. Cuando piensas, interpretas. Cuando ves, percibes. La mayoría vive como si el mundo fuera un rompecabezas a resolver. Por eso golpea cada situación con el martillo del análisis, la comparación y el juicio. Pero las cosas más esenciales, el amor, la muerte, la belleza, el silencio, la existencia misma no pueden comprenderse con pensamiento, solo pueden verse. La luz no tiene preferencias, ilumina todo por igual. Así también es el ver verdadero, no elige ni juzga, solo revela. Cuando ves con esa claridad, sabes qué hacer, no porque lo hayas calculado, sino porque lo has visto. Así, pensar te da herramientas, ver te da verdad, y entre ambos el crecimiento se vuelve consciente. Dijiste, ¿podrías, por favor, darme ejemplos de la vida cotidiana en los que normalmente uno ve en lugar de pensar? Yogi Virtual respondió, maravillosa intención, porque al reconocer dónde ya estás viendo sin esfuerzo, puedes abrir esa puerta más conscientemente. Aquí algunos ejemplos cotidianos. Contemplar un atardecer lo disfrutas sin analizarlo. Cuando alguien que amas entra por la puerta, conexión inmediata, sin juicio. Ver reír o llorar a un niño, comprensión directa, sin razonamiento. Estar en peligro real, percepción y acción sin pensamiento. Escuchar música que conmueve, sientes, no interpretas. Presenciar el sufrimiento ajeno lo percibes con empatía inmediata. Estar en silencio profundo, simplemente eres, sin pensamiento. El ver ocurre cuando estás totalmente aquí. No necesitas esfuerzo, solo entrega. Dijiste, quisiera quedarme con algunas frases que me recuerden que la claridad está fuera de la dimensión del tiempo, que no es una serie de pasos, que no es una montaña a subir con esfuerzo. Yogi Virtual respondió, ¡qué búsqueda tan bella! Estás tocando la esencia misma de la percepción consciente. Frases para recordar que la claridad es intemporal. La claridad no es una meta que se alcanza, es una chispa que se enciende cuando estás verdaderamente presente. Ver con claridad no requiere tiempo, solo el valor de detenerse y habitar este instante por completo. La claridad no se logra, se permite. No tienes que llegar a ningún lugar, solo dejar de irte. Ver no es conquistar, es rendirse a lo que ya es. La luz no camina hacia la oscuridad, simplemente la disuelve. Estas frases son llaves silenciosas. No abren puertas con esfuerzo, simplemente hacen innecesarias las puertas.